La mañana era gélida, y la nieve cubría todo con un espeso manto blanco que brillaba bajo la tenue luz del sol invernal. La chimenea crepitaba suavemente en la sala, llenando el hogar con un agradable calor que contrastaba con el frío implacable del exterior. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando pequeños copos que danzaban en el aire antes de posarse sobre la tierra congelada. Todo estaba en calma, hasta que algo rompió la monotonía del paisaje. Desde la ventana de la casa, la familia contemplaba la inmensidad del bosque cubierto de nieve, cuando de pronto, algo llamó su atención. Al principio, pensaron que se trataba de una roca o un montículo de nieve acumulada por el viento, pero había algo extraño en su forma. Era un bulto oscuro, apenas visible entre la blancura del paisaje, parcialmente cubierto por la nieve. Algo en su interior les decía que no era solo un montón de nieve más. Con el ceño fruncido, el padre entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor aquella figura inmóvil. La madre se acercó con curiosidad y, tras unos segundos de observación, sus labios se separaron en una exclamación ahogada. No podía ser lo que creían ver. Uno de los niños, que también miraba con atención, fue el primero en decirlo en voz alta. Parece un animal. El silencio se hizo denso en la habitación. Todos contuvieron la respiración mientras intentaban identificar de qué criatura se trataba. Desde la distancia, no podían estar seguros, pero el bulto parecía tener una forma definida, con extremidades apenas visibles bajo la nieve. ¿Será un perro?, preguntó la madre en voz baja, aunque la duda y la inquietud eran evidentes en su mirada. El padre frunció el ceño. No estaba seguro, pero algo en su instinto le decía que aquello no era un perro. Observó detenidamente la silueta, su tamaño, la disposición de su cuerpo. No se movía en absoluto. No creo, murmuró con seriedad. Es demasiado grande para ser un perro, pero demasiado pequeño para un animal adulto. El viento silbaba afuera, removiendo la nieve alrededor del bulto, dejando al descubierto un poco más de su cuerpo. Fue en ese momento cuando lo vieron con claridad. Un pelaje anaranjado con rayas negras se asomó entre la nieve, y en un instante, el aire en la habitación pareció volverse más denso. La madre llevó una mano a su boca, los niños se aferraron a los bordes de la mesa y el padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es un tigre», susurró, incrédulo. Nadie dijo nada durante unos segundos. Un tigre. Ahí, justo frente a su casa, inmóvil en la nieve. El corazón de la madre comenzó a latir con fuerza. Era imposible. Los tigres no se acercaban tanto a las casas, y menos en pleno invierno. Y sin embargo, ahí estaba. Solo que, algo no estaba bien. No se movía. Su cuerpo parecía rígido, y la nieve a su alrededor indicaba que llevaba ahí un buen rato. «Es solo un cachorro», susurró la madre tras unos segundos de contemplación. Y era cierto. Ahora que lo miraban bien, el pequeño tigre no tenía el tamaño de un adulto, sino de un cachorro. Sus patas eran cortas y sus orejas redondeadas. Un bebé. La familia intercambió miradas nerviosas. ¿Dónde estaba su madre? Los tigres no solían dejar a sus crías solas. ¿Y si la madre estaba cerca? El padre tragó saliva, sintiendo que su cuerpo se tensaba. «Deberíamos esperar», dijo en un tono grave. «Su madre puede estar cerca». Esperaron. Minutos que se hicieron eternos. Desde la ventana, mantenían la vista fija en el cachorro, con la esperanza de ver alguna señal de movimiento en el bosque. Unas ramas agitándose, unas huellas frescas en la nieve, cualquier indicio de que su madre estaba cerca y volvería por él. Pero el bosque permaneció en silencio. No había ruidos de pasos, ni el crujir de ramas, ni la sombra de un gran felino moviéndose entre los árboles. Nada. Solo el viento y el sonido de sus propios corazones latiendo con fuerza.
La madre suspiró profundamente y miró a su esposo. No podemos dejarlo ahí. Se está congelando. El padre dudó. Sabía que su esposa tenía razón, pero su instinto le decía que acercarse a un tigre, aunque fuera un cachorro, era peligroso. Aún así, la imagen del pequeño animal tirado en la nieve, su pelaje cubierto de escarcha y su cuerpo apenas visible, le provocó una sensación de angustia en el pecho. Finalmente, después de un largo suspiro, asintió. Voy por él. La madre corrió a buscar una manta gruesa, mientras el padre se colocaba su abrigo y guantes. Los niños observaban con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado golpeó su rostro, pero no se detuvo. Con pasos firmes, se adentró en la nieve, sintiendo como sus botas crujían bajo su peso. Cada paso se sentía más pesado, más tenso. Sus ojos no se apartaban del cachorro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo verlo con más claridad. Su pequeño cuerpo apenas se movía, su respiración era débil y sus párpados, medio cerrados, temblaban ligeramente. Su pelaje estaba húmedo por la nieve derretida, pegándose a su piel. Era un bebé indefenso. Un animal salvaje, sí, pero en ese momento no era un depredador, solo una criatura al borde de la muerte. El padre se agachó lentamente, acercando la manta con cuidado. Su corazón latía con fuerza mientras deslizaba la tela sobre el cachorro y lo envolvía con movimientos suaves pero firmes. El pequeño cuerpo apenas reaccionó. Al levantarlo en brazos, sintió su fragilidad. Era ligero, demasiado ligero para un animal que debía estar fuerte y saludable. Sin esperar más, caminó de regreso a la casa, con el cachorro firmemente sujeto contra su pecho. La madre lo esperaba en la puerta, con los ojos llenos de preocupación. Rápido, llévalo adentro. Cruzó el umbral y la calidez del hogar los envolvió a ambos. El cachorro seguía sin moverse mucho, pero su respiración era tenue, aunque persistente. Los niños se acercaron con asombro, pero la madre los apartó con suavidad. Necesita calor. Lo colocaron sobre una manta seca junto a la chimenea y comenzaron a frotar su cuerpo con cuidado, tratando de darle algo de calor. El silencio en la habitación era absoluto. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Habían rescatado un tigre. Y aunque no lo sabían en ese momento, esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. El aire cálido de la casa envolvió al pequeño tigre en cuanto cruzaron la puerta, pero su cuerpo seguía gélido al tacto. Su pelaje, cubierto de nieve derretida, estaba empapado, y aunque su pecho subía y bajaba con una respiración débil, no había señales de que intentara moverse. Era como si estuviera suspendido entre la vida y la muerte. La madre cerró la puerta rápidamente y corrió a buscar más mantas secas mientras el padre colocaba al cachorro junto a la chimenea, asegurándose de que el calor no fuera demasiado intenso de golpe. Los niños se acercaron con los ojos muy abiertos, fascinados y asustados a la vez. ¿Está vivo?, preguntó el más pequeño, con un hilo de voz. El padre asintió, aunque con serias dudas en su interior. Sí, pero apenas. La madre volvió con varias toallas gruesas y comenzó a secar cuidadosamente el pelaje del tigre. Sus patas estaban completamente rígidas por el frío, y su hocico, que en un cachorro sano debía estar húmedo, se veía seco y agrietado. Necesitamos hacer algo rápido, dijo con urgencia. No podemos esperar a que el calor de la chimenea lo reanime por sí solo. El padre sacó su teléfono y marcó rápidamente el número del veterinario más cercano. La llamada pareció durar una eternidad. Apenas el médico contestó, su voz sonó grave y preocupada al escuchar la situación. Tráiganlo de inmediato, ordenó. Si lleva demasiado tiempo expuesto al frío, su organismo puede estar entrando en shock. No hay tiempo que perder. El padre colgó y miró a su esposa con expresión tensa. Tenemos que llevarlo ahora. Sin perder un segundo,
Envolvieron al cachorro en la manta más gruesa que encontraron y lo aseguraron con cuidado en los brazos de la madre. Ella sintió el peso ligero del pequeño felino, su calor ausente, su debilidad. Era apenas un suspiro de vida, y la posibilidad de que no resistiera le oprimió el pecho. Los niños querían ir con ellos, pero el padre les dijo con firmeza que se quedaran en casa. Esto era demasiado serio, y lo último que necesitaban era distraerse en el camino. Salieron al exterior, donde el viento helado les golpeó el rostro de inmediato. Corrieron hacia el coche, con el corazón latiéndoles a toda prisa. El padre encendió el motor y pisó el acelerador con más fuerza de la que normalmente usaría en aquellas carreteras cubiertas de nieve. El trayecto hasta la clínica fue una agonía. La madre mantenía al tigre envuelto en la manta, acercándolo a su pecho para intentar transmitirle calor. Sus manos temblaban, no sabía si por el frío o por el miedo. De vez en cuando, apartaba un poco la tela para mirarlo. «Resiste, pequeño», susurró con voz temblorosa. «Ya casi llegamos». El cachorro no reaccionó. Las luces de la clínica veterinaria aparecieron en la distancia, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. El padre detuvo el auto de golpe, y antes de que pudiera apagar el motor, la madre ya estaba fuera, corriendo hacia la puerta con el tigre en brazos. El veterinario, un hombre de cabello canoso y rostro serio, los estaba esperando con la puerta abierta. En cuanto vio la manta y la expresión desesperada en el rostro de la madre, los guió rápidamente hacia el interior. «Pónganlo en la camilla». La madre lo depositó con sumo cuidado sobre la superficie acolchonada. En cuestión de segundos, el veterinario y su asistente comenzaron a examinarlo con precisión. «Está muy frío», murmuró el médico, palpando su pequeño cuerpo. «La hipotermia es grave». Encendieron una lámpara de calor y comenzaron a frotar sus patas con delicadeza para estimular la circulación. Luego, con manos expertas, el veterinario preparó una inyección. «Necesitamos estabilizarlo». Insertó una aguja fina en la piel del cachorro, administrando un líquido tibio que ayudaría a regular su temperatura interna. Acto seguido, le colocaron una vía intravenosa para suministrar fluidos y medicamentos. El tiempo pareció detenerse. La madre apretó las manos contra su pecho, sin atreverse a mirar. El padre pasó un brazo sobre sus hombros, intentando ofrecerle algo de consuelo, aunque él mismo estaba al borde del pánico. Los minutos transcurrían con lentitud insoportable. El veterinario revisaba constantemente sus signos vitales, su temperatura, sus reflejos. Entonces, en el más mínimo de los gestos, el pequeño tigre movió una oreja. La madre soltó un jadeo ahogado. Se movió. El veterinario asintió, sin dejar de trabajar. Eso es bueno. Significa que su cuerpo está reaccionando. Poco después, el cachorro emitió un leve sonido, un gemido apenas perceptible. Su respiración, aunque todavía débil, se hizo un poco más profunda. «Vamos, pequeño», susurró el veterinario, con la mirada fija en él. «No te rindas». El tigre se estremeció ligeramente. Sus patas se movieron con un temblor involuntario, como si su cuerpo estuviera despertando del letargo helado en el que había caído. No estaba a salvo aún, pero por primera vez desde que lo encontraron, había esperanza. Las primeras 24 horas fueron las más críticas. La familia apenas durmió, pues cada pequeño movimiento del cachorro los hacía contener la respiración. El veterinario les había dado indicaciones precisas: mantenerlo en un lugar cálido, hidratarlo poco a poco y estar atentos a cualquier cambio en su comportamiento. El tigre seguía débil, pero ya no estaba completamente inmóvil. A veces, su cola se movía apenas un par de centímetros, o su hocico se agitaba como si intentara oler el aire a su alrededor. Su pelaje, ahora seco y esponjoso, aún escondía el rastro del sufrimiento que había soportado. La madre se había encargado de prepararle un espacio en la sala, justo al lado de la chimenea,
donde colocó una gruesa manta y una caja acolchonada para que estuviera lo más cómodo posible. Sin embargo, aunque su cuerpo empezaba a recuperar el calor, su mirada seguía vacía, como si su mente aún estuviera atrapada en el frío de la tormenta. Los niños querían acercarse a tocarlo, pero el padre les advirtió con voz firme: debemos ser pacientes. Todavía es muy frágil y no sabemos cómo reaccionará cuando recupere fuerzas. A pesar de la emoción de haber salvado al pequeño tigre, la incertidumbre pesaba en el ambiente. La madre y el padre compartieron miradas de preocupación en varias ocasiones. Sabían que estaban haciendo lo correcto, pero también eran conscientes de la realidad: un tigre no es un perro ni un gato. Es un depredador. ¿Crees que hicimos bien en traerlo a casa?, susurró la madre una noche, cuando los niños ya dormían y el cachorro respiraba pausadamente a su lado. El padre suspiró, apoyando los codos en sus rodillas. No podíamos dejarlo morir ahí afuera, respondió después de un largo silencio. Pero tampoco podemos hacernos ilusiones. Tarde o temprano, tendremos que dejarlo ir. El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire. Aún no querían pensar en ese momento, pero sabían que sería inevitable. Al tercer día, se produjo un pequeño milagro. La madre estaba arrodillada junto al cachorro, revisando su estado como hacía cada mañana, cuando notó algo diferente. Sus ojos, que hasta ahora habían permanecido entrecerrados y sin brillo, la observaban con más atención. Fue un cambio sutil, pero suficiente para hacer que su corazón se acelerara. «Está despierto», exclamó con entusiasmo, llamando al resto de la familia. El pequeño tigre parpadeó varias veces y movió su hocico, olfateando el aire con una debilidad evidente. Luego, con mucho esfuerzo, trató de levantar su cabeza. Apenas lo logró por unos segundos antes de dejarla caer de nuevo, pero ese solo intento fue suficiente para llenar la casa de esperanza. Los niños se acercaron con cuidado, aguantando la emoción. ¿Crees que tenga hambre?, preguntó el menor. La madre asintió y corrió a buscar la leche especial que el veterinario les había dado. Cuando volvió con el tazón y lo acercó al tigre, todos contuvieron el aliento. Al principio, el cachorro solo olfateó el contenido, como si intentara reconocer el olor. Luego, sacó su pequeña lengua áspera y probó un poco. Fue una cantidad mínima, pero suficiente para que la madre sintiera un nudo en la garganta. «Está comiendo», susurró con alivio. El padre esbozó una sonrisa y pasó un brazo alrededor de ella. «Eso significa que quiere vivir». El cachorro bebió apenas unas cuantas gotas más antes de quedarse dormido otra vez, pero su pequeño gesto fue suficiente para cambiar el ambiente de la casa. Por primera vez desde que lo habían encontrado, la familia sintió que la esperanza era más fuerte que el miedo. Las primeras semanas estuvieron llenas de pequeños avances que llenaban de esperanza a la familia. El tigre, al que los niños habían empezado a llamar Raju, ya caminaba con más seguridad y exploraba cada rincón de la casa con una mezcla de curiosidad e inseguridad. Su pelaje, antes enmarañado y apagado, había recuperado su brillo natural, y sus ojos, que en un principio reflejaban solo agotamiento y confusión, ahora brillaban con una intensidad felina. Sin embargo, con su recuperación también comenzaron a manifestarse otros cambios. Al principio, la familia no los notó demasiado. Pequeños gestos, como la forma en que el tigre observaba fijamente a los pájaros a través de la ventana o cómo tensaba los músculos cuando escuchaba un ruido repentino. Pero con el tiempo, sus reacciones se volvieron más evidentes. Una tarde, mientras los niños jugaban con él en la sala, el menor decidió correr para ver si Raju lo seguía. El tigre, que hasta ese momento estaba tumbado junto a la chimenea, levantó la cabeza y fijó la mirada en el niño. Un instante después, saltó con una rapidez sorprendente y lo alcanzó en cuestión de segundos. No hubo agresión. No hubo garras ni dientes. Pero la forma en que su cuerpo se movió, con esa velocidad calculada, con ese instinto depredador innato,
hizo que la madre se pusiera de pie de inmediato. «Cariño, ven aquí», llamó con suavidad, sin querer asustar a nadie, pero con una seriedad que el niño reconoció al instante. El pequeño se detuvo y miró a Raju. El tigre lo observaba con la misma intensidad con la que acecharía a una presa. No había malicia en su mirada, solo una respuesta natural a un estímulo que despertaba algo profundo dentro de él. Esa noche, la conversación entre los padres fue inevitable. «Está creciendo», dijo el padre mientras pasaba una mano por su cabello. «Y con ello, está recordando lo que es». «Aún es pequeño», respondió la madre con suavidad. «Pero sí, lo noté hoy». Su mirada. Ambos se quedaron en silencio. Sabían que ese momento llegaría, pero ahora que estaba ocurriendo, era difícil aceptar lo que significaba. Los días siguientes trajeron más señales de que Raju estaba cambiando. A veces, cuando alguien intentaba acariciarlo mientras dormía, gruñía de manera involuntaria, un sonido bajo pero gutural, que hacía eco en la sala. Otras veces, cuando los niños jugaban a correr por el pasillo, él se tensaba, observando cada movimiento con una concentración absoluta. El veterinario les había advertido sobre esto. «Es un felino salvaje», les había dicho semanas atrás. Aunque lo hayan salvado y criado, su instinto está en su naturaleza. Y ahora lo entendían con claridad. Raju no era un gato doméstico ni una simple mascota. Era un depredador, un animal hecho para cazar y sobrevivir en la naturaleza. Pero a pesar de ello, la familia no dejó de cuidarlo. Sabían que, aunque su instinto estaba despertando, aún era una criatura que dependía de ellos. Así que en lugar de alejarse, buscaron formas de ayudarlo a canalizar su energía. El padre comenzó a construir un área especial en el patio trasero, con troncos y cuerdas resistentes para que pudiera trepar y liberar su energía de manera segura. Los niños aprendieron a interactuar con él de forma diferente, sin provocarlo, sin movimientos bruscos que despertaran sus reflejos de caza. Raju parecía responder bien a estos cambios. Seguía acercándose a la familia, seguía frotando su cabeza contra las piernas de la madre cuando quería atención, y aún ronroneaba de vez en cuando alguien le rascaba detrás de las orejas. Pero el mensaje era claro. No importaba cuánto amor le dieran. No importaba cuánto lo cuidaran. Raju no pertenecía allí. A pesar de los instintos salvajes que comenzaban a surgir en él, Raju también empezó a demostrar que confiaba en la familia. Al principio, sus muestras de afecto eran tímidas y casi imperceptibles, un ligero roce con su cabeza, un parpadeo lento mientras observaba a los niños jugar o la forma en que se relajaba cerca de la chimenea, sin la tensión en su cuerpo que antes lo mantenía siempre alerta. Con el tiempo, aquellas señales se hicieron más evidentes. Cuando los niños despertaban por la mañana y bajaban las escaleras, encontraban a Raju esperando en el pasillo, moviendo la cola con suavidad. Se acercaba a ellos y los empujaba con la cabeza, buscando caricias y atención. A veces, cuando la madre cocinaba, él se sentaba cerca, observando cada movimiento con fascinación, como si tratara de comprender los rituales humanos. Pero lo más sorprendente fue el día en que, después de regresar de hacer compras, la familia descubrió que Raju había estado esperando junto a la puerta principal todo el tiempo. El tigre los recibió con un sonido bajo, casi un ronroneo, y se frotó contra ellos con una confianza que nunca antes había mostrado. La conexión entre Raju y la familia era innegable. Lo alimentaban, lo cuidaban y le habían dado un hogar cuando más lo necesitaba. Y él, en su propia manera felina, parecía reconocerlo. Pero mientras su vínculo se fortalecía, su crecimiento también avanzaba rápidamente. Ya no era el frágil cachorro que encontraron en la nieve. Su cuerpo se había alargado, sus patas eran más firmes y su musculatura comenzaba a reflejar la potencia de un verdadero depredador. El padre solía observarlo con detenimiento cada noche. Lo veía moverse con una gracia felina, su cuerpo flexible y ágil deslizándose por la casa con absoluta precisión.
Se preguntaba cuánto tiempo podrían retenerlo allí antes de que el instinto de la naturaleza llamara con más fuerza que el amor que le daban. Aún así, nadie en la familia quería pensar en eso todavía. En ese momento, Raju era uno de ellos. Y cada vez que se tumbaba a los pies de los niños, cada vez que la madre lo veía cerrar los ojos con absoluta paz mientras lo acariciaban, cada vez que el tigre los buscaba con la misma necesidad con la que ellos lo habían encontrado en la nieve, sabían que, al menos por ahora, estaban juntos. El momento que tanto habían temido se acercaba. Era imposible seguir ignorando la verdad. Raju ya no era el pequeño y frágil cachorro que habían rescatado de la nieve aquella mañana helada. Ahora, su cuerpo musculoso ocupaba más espacio, su andar era firme y poderoso, y su mirada, aunque seguía siendo dulce con ellos, tenía un brillo indomable, un anhelo por algo más. Los últimos meses habían sido un regalo. Lo vieron crecer, aprender y adaptarse a la vida junto a ellos. Habían compartido con él momentos llenos de ternura y diversión, las primeras veces que corrió por la casa sin tropezarse, cuando descubrió que le gustaba el sonido del piano y se quedaba a escuchar a la madre tocar, o aquella vez en la que intentó meterse en la bañera con los niños y terminó empapando todo el baño. Pero también había señales preocupantes. Sus juegos se volvían más torpes y bruscos. Sin intención, sus garras dejaban surcos en los muebles, en las paredes, incluso en la piel de quienes jugaban con él. A veces, cuando miraba por la ventana hacia el bosque cubierto de nieve, su respiración se volvía pesada, y sus músculos se tensaban como si estuviera a punto de lanzarse a la carrera. Algo en él despertaba. Un llamado ancestral que ningún techo, por grande y cómodo que fuera, podía contener. La conversación sobre su destino no tardó en llegar. Una noche, mientras Raju dormía en su rincón favorito junto a la chimenea, la madre fue la primera en decirlo en voz alta. No podemos retenerlo más. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que nunca. El padre bajó la mirada y asintió con tristeza. Lo había sabido desde hacía tiempo, pero decirlo en voz alta lo hacía real. Los niños protestaron. No podemos dejarlo ir. Nos necesita. Pero incluso ellos, en el fondo, entendían la verdad. Raju nunca había pertenecido a ellos del todo. Había sido parte de su familia, sí, pero solo por un tiempo. Su verdadero hogar estaba en la naturaleza. La idea de la despedida los atormentó durante días. Cada vez que lo acariciaban, cada vez que lo veían descansar tranquilo en la casa, sentían una punzada en el pecho. ¿Cómo explicarle que pronto todo cambiaría? ¿Entendería que lo hacían por su bien? El padre comenzó a investigar la mejor manera de devolverlo a su hábitat. No podían simplemente soltarlo en el bosque y esperar que sobreviviera. Era un tigre, sí, pero había crecido con humanos, había recibido comida sin cazarla, había dormido bajo un techo seguro. Necesitaba preparación. Contactaron a expertos en vida silvestre, personas que podrían ayudarles a hacer la transición de Raju de la mejor manera posible. Hubo llamadas, correos, reuniones con especialistas en conservación de grandes felinos. Debe aprender a cazar. A reconocer los peligros. A vivir sin depender de los humanos, les explicó un biólogo durante una de las llamadas. La familia escuchaba en silencio, cada palabra un recordatorio de que su tiempo con Raju se agotaba. Los días siguientes estuvieron cargados de emociones encontradas. Los niños lo abrazaban más fuerte, la madre le cocinaba sus comidas favoritas con un amor aún más profundo, el padre pasaba más tiempo observándolo en silencio, grabando cada uno de sus movimientos en su memoria. Una mañana, mientras la nieve caía con la misma suavidad que el día en que lo encontraron, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Habían encontrado un lugar ideal para él. Un santuario de vida silvestre donde recibiría la preparación necesaria para su reintegración al bosque. No sería inmediato, pero era su mejor oportunidad para vivir como el tigre que estaba destinado a ser. Esa noche, la familia cenó en silencio.
Nadie quería hablar de lo que venía después. Nadie quería decir la palabra adiós. Raju, ajeno a las emociones que flotaban en el aire, se acurrucó junto a los niños, su respiración tranquila, confiada. No sabía que todo estaba a punto de cambiar. Y en el fondo, la familia deseaba que nunca lo supiera. ¿Qué pensara que, hasta el final, ellos estuvieron con él, como su familia, como su hogar? El día había llegado. La familia se despertó con un peso en el pecho, sabiendo que esa sería la última mañana que compartirían con Raju. A pesar de que todos entendían que él no pertenecía a un hogar humano, que su destino estaba en la inmensidad del bosque, el dolor de la despedida era inevitable. Raju, ahora un majestuoso tigre, se estiró perezosamente sobre la alfombra de la sala, como si fuera cualquier otro día. Sus grandes patas delanteras se extendieron, sus garras apenas asomando antes de recogerse de nuevo. Sus ojos dorados, serenos pero atentos, observaron a cada miembro de la familia con la misma intensidad con la que los había mirado el primer día que lo encontraron en la nieve. Los niños bajaron las escaleras en silencio. No había risas ni la emoción habitual de la mañana. En cambio, se acercaron a Raju con pasos lentos y vacilantes. El tigre los recibió inclinando su enorme cabeza y permitiendo que sus manos pequeñas se deslizaran entre su espeso pelaje anaranjado. La madre se quedó un momento en la puerta de la cocina, con una taza de té entre las manos, observándolo con tristeza. Lo había cuidado como a un hijo más, velando por él en sus momentos más frágiles, temiendo cada noche que no despertara al día siguiente. Ahora, mirarlo tan fuerte y saludable le llenaba de orgullo, pero también de una tristeza que le oprimía el pecho. El padre, por su parte, estaba en el garaje, revisando por quinta vez la jaula de transporte y asegurándose de que el viaje fuera lo menos estresante posible. Sabía que este era el paso correcto, que mantener a un tigre en una casa no solo era peligroso, sino injusto para él. Pero no por eso era más fácil. La mañana transcurrió en un silencio extraño. No hubo desayunos animados ni charlas despreocupadas. Solo miradas prolongadas, caricias en su pelaje y el inminente sentimiento de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Finalmente, la familia supo que no podían retrasarlo más. La camioneta estaba lista. El santuario de vida silvestre los esperaba. Cuando abrieron la puerta de la casa, el aire gélido de la mañana entró como una ráfaga. La nieve cubría el suelo con una perfección inmaculada, reflejando la luz del sol de una manera casi cegadora. Todo parecía tan similar al día en que lo encontraron, solo que esta vez, no era un cachorro indefenso en la nieve, sino un tigre preparado para enfrentar su destino. Los niños no pudieron contenerse más. Lo abrazaron con fuerza, sintiendo su calor, grabando en su memoria la sensación de su pelaje áspero y el sonido de su respiración profunda. Raju, como si entendiera la gravedad del momento, no se apartó. Se quedó inmóvil, permitiéndoles despedirse. La madre, con una sonrisa temblorosa, se arrodilló a su lado y apoyó la frente contra la de él. «Siempre serás parte de esta familia», susurró, cerrando los ojos para no llorar. El padre se aclaró la garganta y acarició el lomo del tigre con movimientos firmes, conteniendo la emoción. «Es hora, chico. Sé fuerte». Raju parpadeó lentamente y levantó la cabeza, como si comprendiera cada palabra. El viaje fue silencioso. Mientras la camioneta avanzaba por los caminos nevados, Raju observaba por la ventana con una expresión difícil de interpretar. Sus orejas giraban ligeramente ante los sonidos del bosque, su nariz olfateaba el aire gélido. Era como si ya estuviera sintiendo su verdadero hogar, aunque aún estuviera dentro del vehículo. La familia, por su parte, apenas podía mirarlos sin que la emoción los desbordara. Cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de la despedida. Finalmente, llegaron. El punto de liberación era un claro en el bosque, cubierto de nieve, con árboles imponentes que se mecían con el viento. Era un lugar tranquilo, seguro,
donde Raju tendría la oportunidad de explorar su nueva vida sin interferencias. Los expertos del santuario abrieron la jaula con cuidado. Raju permaneció quieto por un momento. Su gran cuerpo llenaba el pequeño espacio, pero no parecía ansioso por salir de inmediato. La familia contuvo la respiración. Entonces, el tigre giró la cabeza y miró a cada uno de ellos. No con miedo, ni con dudas, sino con una intensidad que hablaba de algo más profundo, de un reconocimiento silencioso. No había palabras para describir lo que ocurrió en ese momento. No era necesario. Finalmente, con un movimiento elegante, Raju dio un paso fuera de la jaula. Sus patas se hundieron ligeramente en la nieve. Su nariz se agitó al captar los aromas del bosque. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera grabando el momento en su memoria. Luego, con la misma gracia con la que había crecido en aquel hogar, avanzó. Los niños sollozaron en silencio. La madre se cubrió la boca. El padre, con los puños apretados, contuvo las lágrimas. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Raju, en lugar de seguir su camino sin mirar atrás, se detuvo. Giró la cabeza y, con su enorme cuerpo aún visible entre la nieve, dio un paso hacia la familia. Se acercó al padre primero, rozando su hocico contra su mano en un gesto de afecto y reconocimiento. Luego, con movimientos suaves, tocó con su cabeza los hombros de los niños, empujándolos con la delicadeza de un gigante que sabe cuánto puede herir. Finalmente, miró a la madre una última vez. Sus ojos dorados brillaban con algo que casi parecía humano. Y entonces, sin otro sonido que el crujir de la nieve bajo sus patas, el tigre se giró y desapareció entre los árboles. La familia se quedó allí, de pie, incapaz de moverse. El vacío era inmediato, pero junto al dolor, también había algo más. Paz. Raju estaba donde pertenecía. Y aunque nunca lo volverían a ver, sabían que en lo más profundo de ese bosque, un tigre los recordaría. Después de aquel encuentro con el tigre, la vida en la familia se transformó. Ya no veían el mundo de la misma manera. Cada gesto, cada palabra, se impregnaba de un nuevo sentido. La paz que sentían en su corazón no era solo por lo que sucedió, sino por lo que habían aprendido. Habían entendido que algunas fuerzas en la naturaleza no se pueden poseer ni comprender completamente, pero que el simple acto de respetarlas podía cambiar todo. El tigre nunca volvió a aparecer. Los días pasaron, las estaciones cambiaron, pero su presencia seguía viva en los susurros del viento y en las sombras que jugaban entre los árboles. A veces, cuando caminaban por el bosque, sentían la sensación de ser observados, no con miedo, sino con una extraña conexión, como si el tigre estuviera allí, cerca, cuidándolos desde la distancia. La familia comenzó a preguntarse, ¿está aún cerca? ¿Nos observa en silencio, sabiendo que lo entendemos ahora? Reflexionaron sobre lo sucedido con gratitud. El tigre les había enseñado algo que las palabras nunca podrían describir completamente. No solo sobre la naturaleza, sino sobre la vida misma. A veces, las respuestas no están en los actos grandiosos, sino en los momentos callados y pequeños, aquellos que pasan desapercibidos pero que, cuando se miran desde el corazón, revelan la verdad más profunda. Y así, con el paso de los años, la familia continuó su vida, siempre con la memoria del tigre en su interior, como un recordatorio de que el respeto por la vida y las acciones sencillas pueden tener un impacto eterno. ¿Y el tigre? Solo el viento sabe si sigue observándolos, esperando el momento adecuado para volver a mostrarles su fuerza, su sabiduría, o tal vez solo para recordarles, con su presencia silenciosa, que el verdadero poder radica en la conexión. Con este pensamiento, la familia entendió que el tigre nunca había partido realmente. Había dejado algo mucho más grande que su presencia, una lección silenciosa de esperanza.